Mi suegra incitó a mi marido a golpearme y luego sonrió con satisfacción. No, lloré. No monté un escándalo. 24 horas después, ese marido maltratador, en una habitación vacía, suplicaba mi perdón aterrorizado. Saludos, queridos espectadores que siguen este video. Díganme, si un día su suegra incitara a su marido a abofetearlas y luego se quedara ahí parada, riéndose con suficiencia, ¿qué harían ustedes? La esposa de nuestra historia de hoy no derramó ni una lágrima ni armó un alboroto para que los vecinos la oyeran. Y sin embargo, exactamente 24 horas después, ese marido despreciable terminó arrodillado, llorando a gritos y suplicando perdón en medio de un piso, completamente vacío. ¿Cómo sucedió todo? Les invito a escuchar el relato a continuación. La gente suele decir que para una mujer, casarse es como jugar a la lotería. Ser inteligente y guapa no es tan importante como tener suerte. Yo solía creer que, si vivía con sinceridad, respetaba a mis mayores y me dedicaba en cuerpo y alma a mi familia. Incluso el hogar político más frío terminaría por calentarse, pero la realidad fue más cruel de lo que jamás pude imaginar. Mi matrimonio con Javier, durante los últimos años, ha sido una cadena de días en los que yo cargaba, con todo el peso, recibiendo a cambio solo la indiferencia de mi marido y el escrutinio mordaz de mi suegra. La cena de esta noche en nuestro piso del barrio de Chamberí, en Madrid, transcurría en una atmósfera asfixiante e inusual. Mi suegra, doña Carmen, sentada en la cabecera de la mesa, tenía una expresión pensativa, pero su mirada era afilada como una navaja, lanzándome miradas furtivas de vez en cuando. Mi cuñada, Lucía, picoteaba la comida con desgana, con una actitud que dejaba claro que tenía algo que decir, pero esperaba el momento oportuno. Javier, mi marido, seguía con la cara enterrada en el plato, sin prestar la más mínima atención a la actitud de su madre y su hermana. Cuando terminé de recoger los platos y serví agua para mi suegra, Lucía se aclaró la garganta y rompió el silencio. La joven pronunció cada palabra con una claridad deliberada. Elena, el mes que viene es mi boda. La familia del novio es gente de dinero y posición, y nosotros no podemos ser menos. Mamá ya lo ha calculado. Vosotros, como hermano mayor y cuñada, tenéis la responsabilidad de ayudarme. Preparadme 20.000 euros en efectivo como regalo de bodas. Me quedé petrificada. El vaso de agua en mi mano casi se vuelca. 20.000 euros. No. Es una cifra pequeña para familias asalariadas como la nuestra. Es una fortuna. Traté de mantener la calma, me senté en la silla y respondí suavemente. Lucía, por tu boda, Javier y yo sin duda te haremos un regalo decente. Pero, sinceramente, no tenemos 20.000 euros. Mi sueldo mensual se va entero en los gastos de la casa, la luz, el agua y la comida para los 4. Las comisiones de Javier, él se las guarda para sus gastos de representación y trabajo. ¿De dónde vamos a sacar una suma tan grande para darte? Apenas terminé de hablar, doña Carmen golpeó la mesa con fuerza. El sonido, estruendoso, resonó en el salón. La mujer me miró con ojos desorbitados, su voz chillona y áspera. No me vengas con cuentos. Vosotros dos lleváis años trabajando. ¿Acaso no habéis podido ahorrar ni un céntimo? ¿O es que estás enviando dinero a escondidas a tus padres en el pueblo? Lucía es la hermana biológica de tu marido. Si eres la nuera de esta casa, tienes que preocuparte por la familia de tu marido. Otras nueras traen bienes al matrimonio. Tú, en cambio, regateas cada euro con la propia hermana de tu marido. Eres una egoísta y una tacaña. Sentí un nudo en la garganta que me subía hasta el cuello. Desde el día que puse un pie en esta casa como nuera, nunca permití que a mi suegra ni a mi cuñada les faltara nada. La ropa que visten, los viajes que hacen, las buenas comidas diarias. Todo ha salido de mi esfuerzo, exprimiendo mi modesto salario de administrativa. Mis padres viven en un pueblo de Toledo, son profesores jubilados. Viven una vida sencilla y austera,
nunca han pedido un céntimo a su hija. Al contrario, menudo nos envían aceite y verduras frescas de su huerto. La acusación de doña Carmen era un insulto demasiado grande para mi familia. Respiré hondo y respondí con firmeza: «Mamá, lo que dice es injusto para mí y ofensivo para mis padres. Desde que me casé con Javier, todos los gastos de esta casa han corrido por mi cuenta. Usted sabe bien cuánto dinero aporta Javier. Soy su nuera, no un cajero automático. El regalo para Lucía será lo que podamos permitirnos. Exigir 20.000 euros es absurdo, y no estoy de acuerdo en absoluto». Doña Carmen estaba tan enfadada que su cara se puso roja. Se giró hacia Javier, que había permanecido en silencio como un mueble todo este tiempo, y lo incitó: «En voz alta, mira a tu mujer. Se atreve a contestarle a tu madre con ese descaro. A las mujeres, si no se las educa con mano dura, no obedecen. Eres el hombre, el cabeza de familia. ¿Vas a dejar que tu mujer se te suba a las barbas? Edúcala, ahora mismo». Me giré para mirar a Javier, esperando una palabra de defensa del hombre al que llamaba marido. Pero no. Javier me miró con desdén. Sus ojos revelaban la clara molestia de haber quedado en ridículo frente a su madre y su hermana. Se levantó de golpe y caminó hacia mí con cara de pocos amigos. «Cállate la boca. ¿Eres la nuera y te atreves a replicarle así a mi madre?». Javier levantó la mano y me dio una bofetada tremenda en la mejilla izquierda. La fuerza del golpe, sumada a la sorpresa, me hizo tambalear. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, me propinó una fuerte patada en la pierna que me hizo caer al suelo frío de baldosas. Todo se volvió borroso ante mis ojos, mis oídos zumbaban. El dolor agudo en el pómulo no era nada comparado con el dolor desgarrador en mi pecho. Desde el suelo, miré hacia arriba y vi a Javier de pie, con cara de agresividad, imponiendo su autoridad. Y doña Carmen estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, con una sonrisa de medio lado increíblemente satisfecha en los labios. Sus ojos me miraban llenos de regocijo, como si acabara de ganar una victoria rotunda al someter a una nuera testaruda. Lucía hizo una mueca de disgusto y miró hacia otro lado, considerando que esta violencia era algo que yo merecía. La sonrisa de satisfacción de mi suegra quedó grabada en mi mente en ese instante. Fue el golpe de gracia que cortó el último hilo de afecto que había intentado mantener durante todos estos años. El salón se sumió en un silencio aterrador tras la bofetada y mi caída. Quizás Javier y doña Carmen esperaban la reacción habitual de las mujeres débiles: gritos, lágrimas amargas o lamentos culpando al destino. Pensaban que con violencia podían romper mi voluntad, obligarme a agachar la cabeza, pedir perdón y entregarles el dinero dócilmente. Pero se equivocaban. A diferencia de lo que imaginaba la familia de mi marido, no derramé ni una sola lágrima. No grité. No armé un escándalo para llamar la atención de los vecinos. El dolor físico era muy real. Mi mejilla izquierda se hinchaba. La rodilla que había golpeado el suelo de Gres latía. Pero en mi interior, en ese momento, había una calma fría como el hielo. Una calma como la superficie de un lago antes de una gran tormenta. Cuando el sufrimiento llega a su límite, uno ya no quiere discutir más. ¿Para qué discutir? Cuando tienes enfrente a personas sin corazón, personas que ven tu sacrificio como una obligación natural, y a ti misma te ven como menos que un objeto inanimado en la casa. La gota había colmado el vaso, y cuando el agua se derrama, ya no se puede recoger. Apoyé las manos en el suelo y me levanté lentamente hasta quedar erguida. Me alicé la ropa desordenada. Me pasé la mano para limpiar un hilo de sangre que brotaba de la comisura de mis labios. Mis ojos no miraron a Javier, ni a doña Carmen, ni a Lucía. Miré a través de ellos como si fueran extraños que no conocía. Al verme callada, sin decir nada, doña Carmen pensó que ya había aprendido la lección y me había asustado. Se aclaró la garganta y continuó con su sermón. Eso. Hay que probar un poco de disciplina para saber cuál es tu lugar. A partir de mañana, encárgate de conseguir el dinero.
ya sea pidiendo prestado a amigos o mendigando a tu familia en el pueblo, eso es cosa tuya. El mes que viene es la boda de Lucía. Si no hay dinero, no te quejes si esta casa no tiene compasión. Javier, al ver a su madre hablar así, también se unió, frotándose los puños y lanzando amenazas. Ten cuidado y compórtate como es debido. No me obligues a tener que usar la candilla, mano dura otra vez. Tienes el título de esposa, pero me haces quedar mal con mi familia. Mantuve un silencio absoluto. Ni una palabra de respuesta, ni una mirada de odio. Me di la vuelta y caminé con paso firme hacia mi dormitorio, cerrando la puerta tras de mí. El sonido del cerrojo al cerrarse resonó, separando mi mundo de los sonidos de júbilo de su familia en el salón. Desde fuera, todavía podía oír vagamente a doña Carmen diciéndole a su hijo con orgullo: ¿Lo ves? Te lo dije. A la mujer hay que educarla con severidad para que te respete. Si eres blando, se te sube a la chepa enseguida. Lo que has hecho, hijo, está muy bien. A partir de ahora no se atreverá a rechistar. Al escuchar esas palabras, la comisura de mis labios se curvó en una sonrisa amarga. Sí, creían que me había rendido. Creían que esa bofetada había restablecido el orden de poder en esta familia. Pero no sabían que esa bofetada no trajo sumisión. Esa bofetada fue la última llamada de atención, despertando el coraje y el amor propio más profundo dentro de mí. Me senté en el borde de la cama, tocándome suavemente la mejilla que se estaba hinchando. Este dolor me recordaba que cualquier sentimiento por Javier había muerto de verdad. Ya no sentía tristeza ni arrepentimiento. Este matrimonio fue, en esencia, un error. Una trampa en la que caí ingenuamente con el corazón sincero de una mujer que deseaba construir un hogar. Una persona mayor me dijo una vez que la paciencia es una virtud que ayuda a mantener la paz familiar. Yo había interiorizado esa idea, siempre dando un paso atrás para mantener las aguas tranquilas. Pero aguantar ante el abuso, ante la codicia y la irracionalidad, no es una virtud. Es una debilidad que destruye a uno mismo. Miré alrededor del dormitorio familiar. Este lugar una vez contuvo todos mis sueños de un hogar feliz. Ahora necesitaba ordenar mi vida. Decidí que no dejaría que me pisotearan ni un segundo más. Tenía que irme, pero no me iría con las manos vacías y con el estatus de una fracasada expulsada de su casa. Recuperaría lo que era mío, protegería mi dignidad y dejaría que ellos mismos sufrieran las consecuencias de su codicia sin fondo. Un plan de retirada relámpago comenzó a formarse en mi mente. Claro, decidido, frío. Sentada en el dormitorio, la luz amarillenta de la lámpara de noche proyectaba mi sombra en la pared silenciosa. Recorrí la habitación con la mirada, desde la sólida cama de roble, el armario empotrado de diseño sofisticado, hasta el pequeño tocador en la esquina. Todo en este piso llevaba la marca de mi cuidado. Los recuerdos de hace 3 años volvieron tan nítidos como si fuera ayer. Fueron los días en que Javier y yo recorríamos los barrios de Madrid buscando comprar una casa. En aquel entonces, Javier acababa de pasarse a ventas. Sus ingresos eran inestables, había meses que cobraba y meses que no. Mis padres, al ver que su hija se casaba y tenía que vivir de alquiler en un sitio estrecho, sacaron todos sus ahorros de años de pensiones de maestros y vendieron una pequeña parcela de tierra en el pueblo para darme el dinero de la entrada del piso. Esa cantidad ascendió a más de 80.000 euros. Al hacer los trámites de escrituración, Javier me suplicó con palabras muy dulces. Dijo: «Cariño, esta casa la compramos gracias al gran esfuerzo de tus padres y tuyo, pero ya sabes cómo es mi madre. Le preocupa mucho el qué dirán los parientes del pueblo. Si ponemos la escritura a tu nombre, la gente murmurará que soy un mantenido de mi mujer, un calzonazos. Por favor, déjame poner la casa a mi nombre para que pueda mantener la cabeza alta ante mi familia y amigos. Prometo amarte y compensarte toda la vida». En ese momento, yo era una mujer joven inmersa en el amor y la confianza absoluta en mi marido.
Pensé simplemente que los cónyuges viven juntos toda la vida, que los bienes, estén a nombre de quien estén, son de los dos. Lo importante es el afecto y el respeto. Asentí y acepté que Javier figurara solo en los papeles de propiedad del piso, considerándolo un regalo espiritual para el amor propio de mi marido. Mis padres, al enterarse, solo me aconsejaron suavemente. Ellos decían que, mientras la pareja se llevara bien, estaba bien. Los mayores no querían intervenir demasiado, temiendo afectar la felicidad de sus hijos. Pero la verdad no se detuvo en el dinero de la compra de la casa. Después de recibir las llaves, todo el proceso de amueblado, la compra de electrodomésticos, desde el televisor, la nevera, la lavadora hasta el sofá del salón, el aire acondicionado, la aspiradora, incluso los platos y los cubiertos, todo lo busqué yo en Internet, comparando precios y usando mis ahorros para comprarlos. Javier no aportó ni un solo euro para decorar este nido. Doña Carmen y Lucía se mudaron en cuanto la casa estuvo lista, disfrutando de todas las comodidades sin haber dado nunca las gracias, incluso criticando que compraba cosas que no eran de su gusto. Pensando en esto, me levanté lentamente y caminé hacia el armario. En el rincón más oculto del cajón inferior había una pequeña caja metálica cerrada con llave. Abrí la cerradura y saqué una gruesa carpeta. Era un hábito, obra de trabajo, un principio de una administrativa contable como yo. Había guardado todas las facturas originales, los justificantes de transferencia bancaria, los contratos de compraventa de los muebles, las garantías de cada artículo de la casa, incluso el recibo del banco de cuando mis padres me transfirieron los 80.000 euros, lo guardaba cuidadosamente sin que faltara un solo papel. Pasé las facturas una por una. Esos números claros y transparentes eran como pruebas de acero de mi sudor y mis lágrimas, y de los de mis padres. Doña Carmen y Javier siempre pensaron que esta casa era suya, que tenían derecho a hacer y deshacer, derecho a echarme a la calle en cualquier momento si no era obediente. Estaban muy equivocados. La ley tiene regulaciones muy claras sobre contribución de bienes. E incluso los objetos inanimados de esta casa eran de mí, legítima propiedad, comprados con mi propio dinero. Una idea brillante cruzó mi mente. No necesitaba discutir para reclamar mis derechos. Tampoco quería enredarme en disputas de bienes que consumen tiempo en los tribunales por artículos del hogar. Recuperaría todo. No les dejaría ningún valor material que no merecieran disfrutar. Esas personas que no sabían valorar el esfuerzo ajeno, que vivían del egoísmo, la explotación, debían probar el sabor de la pérdida para entender el verdadero valor de la vida. Vaciaría esta casa. Me llevaría desde el televisor de pantalla plana del salón hasta la nevera de la cocina. Me llevaría el cómodo sofá donde doña Carmen y su hija se tumbaban a ver series cada noche. Todo lo que compré, me lo llevaría. No, me vengaría de ellos con violencia o palabras crueles. Simplemente recuperaría lo que me pertenecía, devolviéndoles el cascarón llamativo, pero vacío del que siempre se enorgullecían. Guardé la carpeta en un bolso grande. Esta noche sería una noche muy larga, una noche para ordenar los fragmentos de mi vida y prepararme para una partida sin previo aviso. Mañana todo terminaría. Esta casa volvería a su estado original, desnuda y fría, como la calidad humana de los que dormían profundamente ahí, fuera, sentada sola en el dormitorio cerrado. Los ruidos de doña Carmen y su hija en el salón disminuyeron gradualmente hasta sumirse en el silencio. Era tarde en la casa por noche. La pálida luz de la luna se filtraba a través de las rendijas de las cortinas, proyectando manchas de luz difusa en el suelo de madera. Me recosté en el cabecero de la cama, sintiendo el frío de la pared a través de mi fina camiseta. El dolor físico de la bofetada y la patada de Javier había disminuido, pero otro dolor más profundo y persistente se agitaba en mi mente. Era el dolor de la traición, un secreto sucio que había enterrado en mi corazón durante los últimos 3 meses, sin decirle media palabra a nadie. Todo comenzó una tarde de fin de semana. Llovía a cántaros en Madrid.
Ese día, Javier llegó a casa muy tarde, apestando a alcohol mezclado con un olor a perfume de mujer muy extraño. No era el aroma elegante y suave que yo solía usar, ni el perfume barato que se ponía Lucía. Era un aroma fuerte, que sugería descaro y provocación. Cuando Javier se tumbó en la cama y empezó a roncar profundamente, la pantalla de su teléfono, que estaba en la mesita de noche, se iluminó de repente. Un mensaje de un nombre guardado muy formalmente como director cliente. Sin embargo, el contenido que apareció en la pantalla bloqueada no tenía ninguna relación con el trabajo. La frase corta pero afilada como un cuchillo me atravesó el corazón. ¿Ya llegaste a casa? Te extraño mucho. La próxima vez, vámonos más tiempo. En ese instante, todo mi mundo pareció derrumbarse. Me quedé petrificada mirando el teléfono, sintiendo como si alguien me estuviera asfixiando. Javier, el marido en el que siempre había confiado, el hombre que siempre se quejaba de la presión del trabajo para evitar compartir la carga financiera con su esposa, estaba usando ese mismo tiempo y dinero para acostarse con otra mujer. Pero mi naturaleza calmada y racional de contable no me permitió despertarlo para gritarle o interrogarle. Sabía que sin pruebas claras, los traidores siempre encontrarán una excusa para negar su culpa, e incluso le darán la vuelta para culpar a los celos infundados de la esposa. Al día siguiente, contacté en secreto con una agencia de detectives privados de confianza en el centro. Saqué una parte de mis ahorros personales para pagar los gastos de seguimiento de Javier. Los días de espera de los resultados fueron una tortura mental extrema. Aún tenía que mantener una actitud normal, seguir cocinando cenas deliciosas para mí, suegra, seguir lavando y planchando cada camisa de mi marido para que fuera a trabajar. Cada vez que veía a Javier salir de casa arreglado, mintiendo que iba a ver a un cliente importante, sentía náuseas. Su hipocresía, la tolerancia ciega de doña Carmen, todo creaba una farsa ridícula de la que yo era una espectadora renuente. Exactamente una semana después, el detective se reunió conmigo en una cafetería tranquila de Malasaña. Puso sobre la mesa un sobre grueso. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había docenas de fotos tomadas con gran nitidez. Imágenes de Javier abrazando por la cintura a una chica joven y guapa, vestida de forma reveladora. Los dos entraban sonrientes y radiantes en un hotel de lujo en el Paseo de la Castellana. Había fotos de ellos dándose de comer cariñosamente en un restaurante caro. El detective incluso me proporcionó un extracto detallado de los pagos con tarjeta de crédito de Javier. Lo más indignante era la suma de casi 3.000 euros usada para comprar un bolso de marca para su amante, mientras que solo la semana anterior él se había negado fríamente a darme 200 euros para pagar la luz y el agua, con la excusa de que la empresa le retenía el sueldo. Todo el dinero que despilfarraba en su amante era, en parte, sus comisiones ocultas, y la mayor parte provenía de la tarjeta de crédito suplementaria que yo había confiado en abrir a su nombre, vinculada directamente a mi cuenta nómina. Estaba usando mi propio sudor y lágrimas para alimentar un amor sucio fuera de casa. Al ver las pruebas irrefutables ante mis ojos, no lloré. Las lágrimas quizás se habían secado por el resentimiento acumulado durante tanto tiempo. Guardé cuidadosamente todas las fotos y documentos en el sobre. Lo llevé a casa y lo escondí bajo el fondo de la caja metálica de documentos importantes. Desde ese día, mi corazón murió completamente para este matrimonio. No, desenmascaré a Javier inmediatamente porque sabía que si armaba un escándalo, entonces doña Carmen sin duda defendería a su hijo. Ella usaría la excusa de que es normal que los hombres sean mujeriegos o culparía a que yo no sabía complacer a mi marido y por eso él buscaba diversión fuera. Necesitaba el momento adecuado, un golpe decisivo para cortar todo vínculo, para que tuvieran que enfrentarse vergonzosamente a su propia sucia verdad. Y esta noche, cuando la bofetada de Javier cayó junto con la risa de satisfacción de mi suegra, supe que ese momento había llegado. El sucio secreto no podía seguir en la oscuridad.
se convertiría en la sentencia que acabaría con la arrogancia de esta familia. Miré el reloj de pared que marcaba los segundos con regularidad, la manecilla de las horas señalaba la 1 de la madrugada. Toda la casa estaba sumida en el silencio. Solo se oían los ronquidos regulares de Javier provenientes del salón. Esta noche, después de golpear a su mujer, decidió sacar la almohada y la manta al sofá para dormir, para demostrar su autoridad, o quizás también para poder mensajearse con su amante sin miedo a que yo lo descubriera. Su indiferencia en este momento se convertía en una ventaja enorme para mi plan. Decidí no dudar ni un segundo más. Empecé la cuenta atrás, determinando claramente que en las próximas 24 horas me iría, vaciaría todo lo que me pertenecía y desaparecería de sus vidas de la manera más gloriosa. Este plan requería meticulosidad, precisión y una cabeza extremadamente fría. No había lugar para la debilidad o la compasión, porque mi compasión durante todos estos años había sido pisoteada por ellos sin piedad. La primera tarea era reunir todos los documentos importantes. Caminé de puntillas hasta el armario, abriendo con cuidado el cajón inferior para no hacer ruido. La caja de seguridad metálica se abrió. Revisé una vez más todas las facturas de compra de muebles y los documentos de la transferencia de dinero para la compra de la casa de mis padres. Todo estaba intacto, ordenado cronológicamente. Este sería el amuleto más fuerte ante la ley para probar mi propiedad sobre los bienes. A continuación, saqué el libro de familia, mi DNI, mi título universitario y mis certificados profesionales. Acaricié el diploma de reconocimiento de la empresa, recordando las noches en vela trabajando en proyectos para conseguir el bono extra para las navidades de la familia de mi marido. Ahora, todos esos esfuerzos parecían inútiles. Llegó el turno del certificado de matrimonio, lo sostuve y miré fijamente el sello rojo y las firmas de las dos personas. El día que firmé este papel, soñé con un hogar que me protegiera de las tormentas tras la puerta. Sin embargo, el hombre que firmó a mi lado fue quien trajo la tormenta a casa. Doblé o papel com calma y meti en una funda de plástico transparente. Este papel pronto sería presentado en el juzgado junto con una demanda de divorcio contencioso. Tampoco olvidé reunir todas las libretas de ahorro personales que había abierto en secreto desde que descubrí la infidelidad de Javier. Afortunadamente, el instinto de autodefensa de una mujer me había dicho que debía tener un plan de respaldo. Luego estaban las pólizas de seguro de vida. Saqué aparte la póliza que compré para Javier y la puse sobre la mesa. Mañana, por la mañana, llamaría al asesor para tramitar la cancelación de los beneficiarios y dejar de pagar las primas de este contrato. Un traidor no tiene derecho a recibir ninguna protección financiera del dinero y que yo gano. Después de haber organizado todos los documentos legales y una pequeña mochila, me volví hacia el armario. No me llevé todo, solo elegí la ropa que solía llevar al trabajo, los artículos personales necesarios y algunos recuerdos de mis padres. Los metí en una maleta mediana con ruedas. El proceso de empaquetado se desarrolló completamente en silencio. Cada objeto colocado en la maleta era una carga invisible que me quitaba de los hombros. No me sentía triste. Al contrario, sentía un extraño alivio extendiéndose por mi cuerpo. Sentía como si acabara de salir de un pantano oscuro después de mucho tiempo, hundida en el barro. Cerré la cremallera con cuidado y la dejé en un rincón, oculto detrás de la puerta del dormitorio. Todos los preparativos de documentos y pertenencias personales estaban completos. El núcleo del plan para vaciar esta casa aún estaba por delante. Me senté en el borde de la cama, cerré los ojos, repasé cada paso en mi cabeza, desde el bloqueo de las tarjetas bancarias, la retirada del dinero de la cuenta conjunta hasta la coordinación del equipo de mudanzas. El tiempo pasaba. Sabía que el amanecer de mañana no sería como ningún otro amanecer que hubiera vivido. Sería el momento en que rompería con mis propias manos esta jaula sofocante para encontrar mi propio cielo de libertad. El reloj marcó las 2:30 de la madrugada.
El espacio estaba tan silencioso que podía oír claramente el susurro de las hojas en el balcón ventoso. Este era el momento más seguro para ejecutar el siguiente paso importante: contactar con la empresa de mudanzas. Todos estaban profundamente dormidos. Podía hablar cómodamente sin miedo a ser descubierta. Cogí el teléfono, abrí la agenda y busqué un nombre muy familiar: Marcos. Marcos era un amigo íntimo del instituto, que ahora era dueño de una gran empresa de transporte y mudanzas integrales en Madrid. Marcos era conocido por ser decidido en el trabajo, mantener su palabra y especialmente por estar siempre dispuesto a ayudar a sus amigos en los momentos más difíciles. Pulsé el botón de llamar. El corazón me latía un poco rápido, esperando que no le molestara demasiado la llamada de madrugada. El teléfono sonó 3 veces y descolgaron al otro lado. La voz de Marcos sonaba ronca de sueño pero clara. «¿Elena? ¿Llamando a estas horas? ¿Pasa algo urgente? ¿Estás enferma? ¿O hay problemas en casa?» Respiré hondo, tratando de mantener mi voz lo más calmada y firme posible. «Marcos, siento llamarte a esta hora, pero necesito tu ayuda para algo muy importante y urgente. Mañana quiero vaciar todos los muebles de mi casa. Necesito que tu mejor equipo de mudanzas actúe rápido, limpio y mantenga el secreto absoluto». Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. Claramente, el sueño de Marcos se había disipado por completo. Preguntó de nuevo con voz seria: «Dime la verdad, Elena. Ha pasado algo con Javier, ¿verdad? ¿Ese imbécil ha vuelto a hacer de las suyas?» No quería dar largas explicaciones en ese momento. Solo respondí brevemente: «No puedo aguantar más. Me voy a divorciar, pero todo lo que hay en esta casa lo compré yo con mi dinero y mi esfuerzo. No puedo dejar que ellos lo disfruten. Ayúdame a recuperarlo todo, que no quede nada de valor». Marcos suspiró con comprensión. Él nunca había tragado la debilidad y la dependencia de Javier desde hacía mucho tiempo. Muchas veces me había aconsejado que lo pensara bien, pero yo seguía empeñada en proteger este matrimonio. Ahora, al escuchar mi decisión firme, Marcos me apoyó de inmediato. «Está bien, eres mi amiga, yo mismo me encargaré de esto. Dime el plan de tiempo, y yo movilizaré a los chicos y los camiones para estar a la hora». Empecé a detallar el plan que había trazado en mi cabeza. Javier se va a trabajar a las 7:30 de la mañana. Mi suegra y Lucía tienen cita en un spa para un tratamiento facial preparatorio para la boda. Saldrán de casa a las 8:30. Ese curso de spa lo pagué yo misma el mes pasado. ¿Quién iba a decir que ahora me facilitaría las cosas? La casa estará completamente vacía a partir de las 9 de la mañana. Quiero que tu equipo esté en el garaje del edificio a las 8:45. A las 9 en punto empezamos a vaciar. Marcos calculó rápidamente y respondió: «Tu piso está en un octavo. Tiene más de 90 metros cuadrados. La cantidad de muebles es grande. Hazme una lista rápida para preparar los vehículos y las herramientas de desmontaje adecuadas». Enumeré cada artículo con claridad: 3 aires acondicionados, una nevera de gran capacidad, una lavadora, 3 televisores de pantalla plana, un sofá de piel en el salón, un juego de comedor, de 6 sillas, camas y colchones en las 2 habitaciones, armarios o desmontables, además de la vajilla, microondas, vitrocerámica, filtro de agua, todo. Marcos silbó suavemente, sorprendido por el volumen de trabajo, pero inmediatamente confirmó su profesionalidad. «Es una buena cantidad de cosas. Pero tranquila, enviaré 2 camiones grandes y 10 operarios cualificados, incluyendo electricistas y carpinteros profesionales. Nos dividiremos por habitaciones para desmontar y embalar al mismo tiempo. Te garantizo que en menos de 2 horas tu casa estará limpia como una patena, sin una mota de polvo y sin un rasguño en las paredes». Al escuchar la firme confirmación de Marcos, la losa que pesaba en mi corazón se aligeró en gran medida. Añadí: «Acuérdate de decirles a los chicos que preparen cajas de cartón, plástico de burbujas y cinta adhesiva de sobra. Quiero que todo transcurra de la forma más fluida posible,
sin hacer ruido que moleste a los vecinos. Después de vaciarlo, lleva las cosas directamente al almacén de tu empresa y guárdamelas unos días. Cuando alquile un piso nuevo, te pediré que me las lleves. Deja todo en mis manos. No te preocupes por el transporte. Mañana por la mañana, dirigiré personalmente al equipo en tu casa. Intenta dormir un poco, Elena. Mañana será un día largo y duro. Sé fuerte, amiga. La llamada terminó. Las sinceras palabras de aliento de Marcos me hicieron sentir muy reconfortada. Mientras era pisoteada y traicionada por mis seres más cercanos, todavía tenía buenos amigos dispuestos a echarme una mano. Miré por la ventana. El cielo nocturno comenzaba a clarear, dando paso a las manchas grises del amanecer. Esta noche no había pegado ojo ni un minuto, pero mi mente estaba completamente despierta y llena de fuerza. Una poderosa energía me impulsaba hacia adelante. Todo estaba perfectamente organizado. La bofetada de anoche, la sonrisa de satisfacción de mi suegra y las sucias imágenes de Javier con su amante serían enterradas por mí en el caos que estaban a punto de sufrir. En solo unas horas, la farsa perfecta de su familia bajaría el telón oficialmente y yo sería quien tirara de la cuerda. La mañana siguiente comenzó con la atmósfera sofocante habitual. A las 7 en punto, Javier se levantó. Salió del salón, estirándose y bostezando. Su rostro aún conservaba la arrogancia de la noche anterior. No se molestó en mirarme, ni una vez fue directamente al baño a lavarse los dientes y la cara. Cuando terminó de ponerse su traje de oficina, Javier se echó un poco de colonia, se atusó el pelo y cogió su maletín para salir por la puerta. Antes de irse, solo soltó una frase cortante, con tono de amenaza. Piensa bien lo que haces aquí en casa. Si esta noche vuelvo y no veo el dinero sobre la mesa, no me culpes si se me acaba la paciencia. Oí el portazo de la puerta principal, los pasos de Javier alejándose por pasillo. En mi corazón en este momento no quedaba ni una pizca de emoción. Volví, en silencio, a la cocina para preparar el último desayuno para mi suegra y mi cuñada. Calenté una olla de café y preparé unas tostadas con tomate y aceite, colocándolo todo ordenadamente en la mesa de comedor de roble que yo misma había elegido cuando nos mudamos. A las 8 de la mañana, doña Carmen y Lucía se levantaron perezosamente. Caminaron lánguidamente hacia la mesa, con el aire de quien está acostumbrado a ser servido. Lucía, mientras tomaba el café, miraba el móvil entusiasmada, charlando animadamente con su madre sobre los paquetes de cuidado facial en el lujoso spa al que estaban a punto de ir. Doña Carmen reía alegremente, lanzándome de vez en cuando miradas de triunfo. Parecía estar segura de que mi silencio y sumisión de esta mañana eran prueba de que me había rendido completamente ante la autoridad de su familia. Al terminar de comer, doña Carmen se levantó, se limpió los dientes con un palillo y me dio instrucciones en voz alta. Tú quédate en casa limpiando bien y ocúpate de conseguir el dinero. No me hagas repetirlo otra vez. Lucía y yo vamos a ponernos guapas. No comeremos en casa a mediodía. Bajé la cabeza fingiendo obediencia. Mis manos seguían recogiendo los platos. Esperé a que las dos, madre e hija, vestidas y con sus bolsos, salieran de casa para soltar un suspiro de alivio. En ese momento, el reloj marcaba exactamente las 8:30. Cogí rápidamente el teléfono y llamé a Marcos. Al otro lado respondieron inmediatamente. Marcos informó brevemente que el equipo de camiones ya estaba aparcado en el garaje del edificio y que los trámites para usar el montacargas con la administración del edificio ya habían sido gestionados por él con la empresa de servicios desde temprano. Confirmé que todos en la casa se habían ido. Abrí la puerta y esperé en el pasillo. A las 8:45 en punto, la puerta del montacargas se abrió. Marcos salió primero, seguido por 10 operarios con uniformes impecables, llevando herramientas completas desde destornilladores, taladros de batería, alicates, llaves inglesas, hasta rollos de plástico de embalar y cajas de cartón grandes. Se movían con un orden increíble, con pasos ligeros, sin hacer ningún ruido que molestara a los apartamentos vecinos.
Su profesionalidad me hizo sentir muy tranquila. Al entrar en la casa, Marcos echó un vistazo y aplaudió para indicar a sus hombres que comenzaran el trabajo. Como una máquina programada, los 10 operarios se dispersaron rápidamente por las habitaciones. El equipo de electricistas montó inmediatamente las escaleras, desmontando los 3 aires acondicionados del salón y los 2 dormitorios. Trabajaban ágilmente, cerrando el gas, soltando los tubos de cobre, bajando los splits y enrollando los cables con mucho cuidado. Al mismo tiempo, en la zona del salón, otros 2 operarios usaban plástico de burbujas para envolver firmemente el caro sofá de piel, capa tras capa de plástico, para asegurar que la piel no se rayara durante el transporte. El televisor de pantalla plana ultrafino de la pared también fue descolgado, envuelto en espuma y metido en una caja de cartón diseñada a medida. Entrando en la zona de la cocina, el equipo de embalaje realizó su tarea a una velocidad vertiginosa. Desenchufaron con cuidado la nevera grande, vaciaron la comida en bolsas de basura, la secaron y la envolvieron completamente. La lavadora de carga frontal, el microondas, la aspiradora, el filtro de agua, también sufrieron el mismo destino, quedando dócilmente dentro de cajas de cartón selladas con cinta adhesiva resistente. Yo estaba allí dirigiendo a los operarios para que recogieran toda la vajilla, ollas, sartenes y cubiertos de alta calidad que había comprado a lo largo del tiempo. Todo fue envuelto en papel de periódico y colocado ordenadamente en cajas de plástico a prueba de golpes. Dentro del dormitorio de mi suegra, el equipo de carpinteros usaba taladros de batería para desmontar la cama de madera maciza en tablones y largueros, marcándolos cuidadosamente para facilitar el montaje posterior. El armario de melamina también fue desmontado, las puertas y los cajones envueltos protegiendo las esquinas. La ropa de doña Carmen y Lucía pedía a los operarios que la sacaran y la dejaran ordenada en un montón en el suelo. Me llevaba el armario, pero su ropa no la tocaba. El dormitorio de matrimonio sufrió una escena similar. Recogí el resto de mis artículos de maquillaje y el secador de pelo, dejando la cama de matrimonio que había presenciado tantas noches de mis lágrimas de soledad a los operarios para que la desmontaran. El proceso de trabajo se desarrolló en absoluto silencio. La gente se comunicaba principalmente con miradas y gestos de las manos. Sin que nadie dijera nada, los bultos grandes y pequeños fueron llevados uno a las carretillas, metidos en el montacargas y bajados directamente al garaje. La casa, que una vez estuvo brillantemente iluminada y llena de comodidades con el aspecto de un hogar moderno, ahora comenzaba a ser despojada pieza a pieza. Cada objeto que dejaba su lugar revelaba un espacio vacío y frío en la pared, en el suelo de baldosas. Me quedé en medio del salón mirando el trozo de pared donde acababan de descolgar el televisor, revelando un rectángulo de color más claro que la pintura circundante. Los recuerdos de las noches en que tenía que pelar fruta, llevársela a doña Carmen y Lucía para que se sentaran a ver series en este mismo rincón volvieron. Esos días de dedicación servicial ahora eran solo un montón de cenizas. No había ningún apego ni arrepentimiento en mi mente. En este momento, solo sentía una intensa liberación. Estos objetos fueron creados por mis propias manos con trabajo honesto y ahora tenía todo el derecho a recuperarlos. En menos de 2 horas, la voz de Marcos resonó, interrumpiendo mis pensamientos. Elena, ya está todo hecho. La última carga está a punto de bajar al garaje. Revisa una vez más, para ver si falta algo. Asentí y caminé lentamente alrededor del piso. El salón estaba vacío, la cocina solo conservaba la encimera de obra. Los 2 dormitorios estaban completamente vacíos, tal como Marcos prometió, sin dejar rastro de daños. El suelo incluso había sido barrido por los operarios para recoger los restos de embalaje que cayeron durante el desmontaje. La casa había vuelto ahora a su forma original, el día que Javier recibió las llaves de la constructora hace 3 años. Un cascarón de hormigón desnudo, frío y sin alma. Después de vaciar el piso,
Le pedí a Marcos que llevara las cosas directamente al almacén temporal. Le di la mano a Marcos, expresando mi más sincero agradecimiento desde el fondo de mi corazón. Marcos solo me dio una palmada en el hombro, animándome a cuidarme, y rápidamente subió al camión para dirigir a su equipo en la salida. De pie en el portal del edificio, viendo cómo las siluetas de los dos grandes camiones desaparecían tras el cruce, respiré hondo la brisa de media mañana. El trabajo más pesado estaba hecho. Ahora era el momento de ejecutar el siguiente paso: cortar completamente cualquier fuente de financiación de la que Javier se estuviera beneficiando a mi costa. Paré un taxi que estaba cerca y le pedí al conductor que me llevara directamente a la sucursal bancaria en una calle principal de Madrid, donde tenía mi cuenta y donde había solicitado las tarjetas de crédito. Sentada en el coche, abrí la pequeña mochila y saqué los documentos de identidad que había preparado desde la noche anterior. El paisaje a ambos lados de la calle pasaba por la ventanilla. El ritmo de vida, Madrid seguía tan ajetreado como siempre. Solo mi vida estaba tomando un giro completamente nuevo. Al entrar en el fresco vestíbulo del banco, cogí número, me senté a esperar mi turno. Unos 15 minutos después, la pantalla electrónica mostró mi número en el mostrador 5. La empleada del banco sonrió educadamente y saludó. Me senté y le pasé mi DNI. Mi voz era muy firme. Hola, quiero realizar 2 operaciones. Primero, quiero cancelar permanentemente la tarjeta de crédito suplementaria que está a nombre de mi marido, Javier, y que está vinculada a mi cuenta de tarjeta de crédito principal. Segundo, quiero liquidar y retirar todo el dinero que hay actualmente en la cuenta conjunta de los dos. La empleada tecleó rápidamente para verificar la información en el sistema. Confirmando que yo era la titular principal, imprimió un formulario de solicitud de cancelación de tarjeta. Cogí el bolígrafo y firmé rápidamente en la sección del cliente, sin necesidad de leerlo de nuevo. Esta tarjeta suplementaria era exactamente la que Javier había usado para pagar esas cenas caras en restaurantes, esas noches de hotel y el bolso de marca para su amante. A partir de ahora, su tarjeta sería solo un trozo de plástico inútil. De repente imaginé la escena de esta tarde o noche. Javier llevando a su amante de compras con arrogancia, sacando la tarjeta para pagar y el cajero informándole de un error de rechazo de pago. Seguro que su cara de suficiencia se desencajaría por vergüenza y la humillación. Solo de pensarlo, una sensación de placer recorrió mi cuerpo. Terminada la cancelación de la tarjeta, la empleada pasó a la segunda operación. Me informó que el saldo actual en la cuenta conjunta de los dos era de más de 5.000 euros. Esta era la cuenta que abrimos juntos después de la boda, con el acuerdo inicial de que cada mes los dos aportaríamos una parte del salario para crear un fondo de emergencia. Pero la verdad es que durante los últimos 3 años, solo yo había transferido dinero regularmente cada vez que cobraba. Javier inventaba todo tipo de excusas. A veces decía que la empresa le debía el sueldo, otras veces decía que tenía que usar el dinero para invitar a clientes. La cantidad de dinero que él había aportado a este fondo durante todos esos años probablemente se podía contar con los dedos de una mano. Le dije a la empleada: comprueba el extracto por mí, por favor. ¿Cuál es el total de dinero que Javier ha ingresado en esta cuenta desde que la abrimos hasta ahora? La empleada hizo clic con el ratón un rato y luego levantó la vista para responder. Pues verá, según consta en el sistema, el total de los depósitos desde la cuenta de don Javier aquí, sumados, es solo de 350 euros. Esbocé una sonrisa irónica. 350 euros en 3 años, haciendo de marido y cabeza de familia, era una cifra ridícula y patética. Le indiqué claramente: haz el trámite para transferirme 4.650 euros a mi cuenta personal. Déjale exactamente los 350 euros en esta cuenta a él. El proceso de retirada de dinero fue muy rápido porque tenía todos los documentos para probarlo. Al ver la notificación de cambio de saldo aparecer en la pantalla de mi móvil personal, supe que había recuperado oficialmente cada euro de mi sudor y lágrimas
que había ahorrado con tanto esfuerzo. Esta cantidad, aunque no era enorme para la sociedad de ahí fuera, para mí era el fruto del trabajo honesto, la garantía para un nuevo comienzo sólido. No dejaría caer ni un euro en manos de quienes no saben valorar el mérito de la dedicación. Completados todos los trámites, me levanté, agradecí a la empleada y salí del banco. El sol del mediodía pegaba fuerte en la calle, pero no sentía calor. Al contrario, sentía una nueva vitalidad llenando mi pecho. La carga financiera, el resentimiento por ser explotada, la injusticia de tener que mantener a toda una familia política perezosa y codiciosa, todo había sido oficialmente sacudido. Paré otro taxi y le indiqué al conductor que volviera al edificio de apartamentos. La batalla aún no había terminado aquí, necesitaba completar el acto final más perfecto para esta pésima obra de teatro. El taxi se detuvo frente al portal del edificio. Bajé del coche, fui directamente al ascensor y subí al 8º piso. A lo largo del pasillo desierto, el sonido de mis tacones, golpeando el suelo de baldosas, creaba un sonido seco y regular. Me paré frente a la puerta de madera del apartamento, metí la llave en la cerradura. El sonido del pestillo resonó, la puerta se abrió sola, revelando un espacio completamente extraño en comparación con cuando me fui por la mañana. El apartamento de más de 90 metros cuadrados ahora estaba completamente vacío, sin que quedara ningún objeto. El suelo de grés brillante se extendía desde la entrada hasta el balcón. Las paredes blancas y pálidas revelaban su desnudez. Al entrar en la casa, podía oír incluso el eco de mi propia respiración rebotando en las 4 paredes. Ya no estaba el zumbido de la nevera, ni el tic-tac del reloj de pared, ni el olor familiar de las comidas familiares que me había esforzado en cocinar. La casa había muerto, igual que mi amor por Javier y su familia se había enfriado y agotado por completo. Di una vuelta por la casa desde el salón a la cocina y luego pasé por los 2 dormitorios vacíos. Todo había sido limpiado impecablemente por el equipo de Marcos. En el dormitorio de doña Carmen solo quedaba el montón de ropa, desordenada tirada en el suelo frío. No me molesté en mirar más. Volví al centro hasta del salón. Exactamente donde anoche Javier me había abofeteado y tirado al suelo. De pie en este lugar, abrí el bolso grande y saqué un sobre de papel manila de tamaño folio. El tipo de sobre que se suele usar para guardar documentos importantes. Dentro de ese sobre estaba toda la cruda verdad y mi golpe decisivo, final. Saqué cuidadosamente cada artículo. Primero fue la demanda de divorcio, contencioso que había rellenado con toda la información, impresa claramente, firmada con mi nombre en tinta azul, trazo grueso. A continuación, saqué el grueso fajo de fotos proporcionadas por el detective. Las fotos de Javier abrazando y besando a su joven amante frente a la puerta del hotel. Escenas de los 2 cogidos de la mano yendo a comer, de compras, todo impreso en color, nítido y claro en cada rasgo facial. Continué sacando un fajo de documentos grapados. Era el extracto bancario, probaba que la cantidad de dinero que acababa de retirar era exactamente la cantidad que yo había ingresado en el fondo común. Acompañado de las facturas, extractos de los gastos con la tarjeta suplementaria de Javier para su amante. Por último, y también lo más importante, puse una lista detallada de bienes, acompañada de fotocopias de todas las facturas y justificantes de compra de muebles y electrodomésticos de la casa. Pruebas irrefutables que confirmaban que todo lo que me había llevado era mi propiedad personal legal. Me agaché lentamente y me senté en el suelo de baldosas. Mis manos alisaron suavemente el borde de la demanda de divorcio. Luego organicé todo en un orden deliberado. La demanda de divorcio se colocó encima, en la posición más solemne y visible. Justo debajo estaban las fotos de la infidelidad desplegadas como una baraja de cartas, asegurando que cualquiera que entrara en la casa, con solo mirar hacia abajo, se toparía con las sucias imágenes de Javier. Al lado estaba el fajo de facturas de bienes y extractos bancarios apilados cuadreramente como
Una declaración clara sobre la separación financiera y el castigo merecido por el hábito de ser un parásito. El viento del balcón sopló haciendo ondear el borde de mi camisa, pero los papeles en el suelo permanecieron inmóviles porque había colocado cuidadosamente la llave de mi casa encima de todo. Dejar la llave significaba que cortaba con mis propias manos el último vínculo con esta casa, con estas personas miserables. Me levanté lentamente, sacudiéndome ligeramente las manos. Todo estaba completo. La trampa psicológica y el castigo más cruel se habían tendido, esperando a que los que estaban acostumbrados a vivir de los demás entraran por sí mismos. Retrocedí unos pasos, echando un último vistazo a toda la habitación. La imagen de la demanda de divorcio blanca y solitaria en medio del suelo de la casa vacía creaba una escena llena de sarcasmo y amargura para lo que se llamaba un hogar. El pasado humillante, las lágrimas tragadas en silencio por el desprecio, todo lo dejaba aquí. Junto con estas 4 paredes inanimadas, me di la vuelta con decisión y salí por la puerta. Mi mano agarró el pomo metálico frío y tiró con fuerza de la puerta. El portazo resonó seco, haciendo eco en un rincón del pasillo. No hubo lágrimas, no hubo arrepentimiento, solo una paz extraña que se infiltraba en cada respiración. Caminé con pasos largos hacia el ascensor, con la cabeza alta mirando hacia adelante. Había perdido 3 años de juventud en un matrimonio equivocado, pero a cambio me había reencontrado a mí misma. Desde el momento en que esa puerta se cerró, un nuevo capítulo de mi vida, un nuevo cielo de mujer libre e independiente, había comenzado oficialmente. El futuro por delante me esperaba, brillante y orgulloso. La tarde caía gradualmente sobre las concurridas calles de Madrid. Javier sacó su moto del garaje de la empresa, mezclándose con el denso tráfico de la hora punta. Al contrario del cansancio habitual de los asalariados tras un largo día de trabajo, la cara de Javier hoy estaba increíblemente alegre y triunfante. Mientras conducía, tarareaba una melodía familiar en su cabeza, sin dejar de imaginar la escena cuando entrara en casa. Según el pensamiento estrecho y el machismo arraigado en la sangre de Javier, la bofetada de anoche sin duda había surtido efecto. Se creía a pies juntillas lo que le había enseñado doña Carmen, que la mujer cuando se casa tiene que saber aguantar. Si el marido se enfada y levanta la mano un poco, hay que saber resignarse. Javier estaba convencido de que en ese momento en casa, Elena estaría dócilmente en la cocina preparando una cena opípara para apaciguar su ira y la de su suegra. Incluso estaba seguro de que Elena había tenido que tragarse el orgullo y llamar al pueblo para pedir prestado a sus padres y reunir los 20.000 euros para el regalo de bodas de Lucía, solo para poder quedarse tranquila en esa casa, pensando en la gran suma de dinero que estaba a punto de caer en manos de su madre y su hermana, y pensando en que no había gastado ni una pizca de energía, pero aún así había demostrado la autoridad del cabeza de familia. Javier sonrió con suficiencia. Superando el atasco en las calles de Madrid, Javier giró hacia el edificio de apartamentos. Aparcó la moto, cogió tranquilamente su maletín, entró en el ascensor y subió al 8º piso. A lo largo del pasillo familiar, Javier caminó deliberadamente despacio, alisándose la camisa, preparando una cara fría y severa para intimidar a su mujer desde el primer momento en que se vieran. Javier se paró frente a la puerta de su casa, tocó el timbre 2 veces. Esperó un momento, y al no ver a nadie abrir, chasqueó la lengua murmurando, reprochando a su mujer por ser lenta y no saber salir a recibir a su marido. Javier sacó el manojo de llaves del bolsillo del pantalón, lo metió en la cerradura y giró con fuerza. El sonido del pestillo resonó. La pesada puerta de madera se abrió lentamente. Una corriente de aire frío y olor a yeso golpeó la cara de Javier en lugar del aroma a comida cocinada como todos los días. Lo que golpeó sus ojos no fue el espacio acogedor y familiar del salón, sino una oscuridad difusa que envolvía un espacio vacío. Javier se quedó clavado en el sitio, parpadeando continuamente, pensando que se había equivocado de piso
o había abierto la puerta de la casa de otro. Retrocedió un paso, miró el número de la puerta en la pared. Claramente era su casa sin error. Recuperando la compostura, Javier entró completamente, encendiendo el interruptor de la luz en la pared. El fluorescente del techo parpadeó un par de veces y luego se encendió brillantemente, exponiendo una verdad cruel y horrible que superaba cualquier imaginación suya. El gran salón, que siempre estaba lleno del cómodo sofá de piel, el elegante mueble de televisión y un sinfín de objetos decorativos, ahora había desaparecido por completo, no quedaba ni una sola cosa. El suelo de grés brillante se extendía vacío, reflejando la luz fría. Las paredes blancas y pálidas revelaban las manchas más claras donde solían colgar el televisor y el reloj. Javier se quedó boquiabierto, el maletín se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. Un pensamiento horrible cruzó su mente. Han robado en casa y se lo han llevado todo. El pánico comenzó a aumentar. Javier corrió, desesperado, hacia la zona de la cocina. Vacía. La nevera grande había desaparecido. La vitrocerámica, el microondas, el filtro de agua, incluso el estante de los platos y ollas también habían desaparecido sin dejar rastro. La cocina solo conservaba el esqueleto de obra. Corrió como loco por el pequeño pasillo, empujó la puerta y entró en el dormitorio de su madre y su hermana. La escena que golpeó sus ojos lo dejó aún más atónito. La cama de madera maciza, el armario, el tocador, todo se había evaporado. Solo un montón de ropa de doña Carmen y Lucía estaba tirado desordenadamente en medio del suelo. Javier se detuvo en seco. ¿Qué ladrón estaría tan ocioso como para desmontar el armario para llevarse la madera, pero dejaría cuidadosamente la ropa del dueño en el suelo? Como un loco, Javier corrió al dormitorio de matrimonio. El resultado no fue diferente. No había cama ni colchón. No había escritorio. El apartamento de más de 90 metros cuadrados, del que siempre se jactaba con sus amigos diciendo estaba a su nombre, ahora había sido despojado hasta quedar limpio, volviendo al cascarón de hormigón y acero original. Javier se agarró la cabeza, sudando a chorros aunque el aire en la casa estaba muy fresco. Su respiración era agitada, su pecho latía con fuerza. ¿Qué demonios estaba pasando en su propia casa? ¿Quién tenía la capacidad y el tiempo para desmontar y limpiar una cantidad tan enorme de bienes a plena luz del día en un edificio de apartamentos con seguridad? Javier volvió tambaleándose al salón, sintiendo que sus rodillas flaqueaban y no podía mantenerse en pie. Justo en ese momento, su mirada tropezó con un objeto extraño que yacía brillantemente en medio del suelo vacío. Era un sobre de papel grande de color marrón, encima del cual había una llave de la puerta muy familiar. La llave de Elena. Las piernas de Javier pesaban como el plomo, paso a paso se arrastró hacia el centro del salón. El espacio era tan silencioso que podía oír claramente el latido de su corazón golpeando en su pecho. Se agachó para recoger la llave familiar y luego cogió la carpeta que estaba colocada muy ordenadamente en el frío suelo de baldosas. Las manos de Javier temblaban mientras pasaba la primera página. Lo que le golpeó directamente a los ojos fue la frase en mayúsculas y negrita: demanda de divorcio contencioso. En la esquina inferior derecha, la firma de Elena ya estaba firmada en tinta azul, muy clara y decidida. Javier se quedó atónito, con los ojos desorbitados. Nunca había pensado en la palabra divorcio. En su mente estrecha, siempre pensó que Elena lo amaba locamente, que ella era una mujer sumisa que consideraba a la familia del marido como su cielo. Estaba convencido de que ella nunca se atrevería a renunciar a esta vida matrimonial, especialmente cuando había invertido tanto dinero y esfuerzo en construirla. Pero el shock no se detuvo en la demanda de divorcio. Javier pasó a la segunda página y entonces su cara se quedó sin una gota de sangre. Eran fotos impresas, en color increíblemente nítidas.
Imágenes de él abrazando a su amante entrando en el hotel del Paseo de la Castellana. Imágenes de él acariciando la mejilla de su joven amante en un restaurante de lujo. Imágenes de él pagando con tarjeta el bolso de marca valorado en casi 3.000 euros. Cada ángulo, cada momento había sido grabado por el detective con un detalle y una claridad tales que no había ninguna excusa posible para negarlo. Javier sintió un escalofrío en la espalda. Todos los secretos sucios que se había esforzado en ocultar con mentiras sobre ir a ver a clientes o hacer gestiones de trabajo resultaron haber estado en la palma de la mano de Elena desde hacía mucho tiempo. Su calma de anoche no fue sumisión, sino el desprecio absoluto de alguien que tenía en sus manos todas las pruebas del delito. Ella había aguantado en silencio, observándolo en silencio interpretar el papel de marido ocupado solo para esperar el momento de asestar el golpe mortal. Las manos temblorosas de Javier dejaron caer algunas fotos al suelo. Las recogió torpemente y siguió pasando las páginas de abajo. Apareció un extracto bancario por detallado. Javier leyó por encima los números y sintió que el mundo se tambaleaba. El saldo de la cuenta conjunta de los dos había vuelto a la cifra redonda de 350 euros, acompañado de un aviso de cancelación permanente de la prospuento de la tarjeta de crédito suplementaria a su nombre. Javier se apresuró a meter la mano en el bolsillo, sacó la cartera y extrajo la tarjeta de crédito familiar. Esta tarjeta era su fuente de vida, lo que le ayudaba a presumir ante sus amigos, la herramienta para mantener a su pequeña amante. Ahora se había convertido en un trozo de plástico inútil. El dinero extraído de su mujer se había cortado por completo. La fuente de financiación para mantener su fachada llamativa se había derrumbado en solo una mañana. La última página de la carpeta era una lista de bienes increíblemente detallada. Cada mueble, desde el televisor, la nevera, la lavadora hasta el sofá, la cama, el colchón, todo estaba listado acompañado de fotocopias de las facturas de compra con los sellos rojos de los supermercados, tiendas de electrodomésticos, muebles. En la lista estaba claramente escrita la frase: bienes personales, legales, comprados por la esposa con su propio dinero, ahora recuperados en su totalidad. En ese momento, todas las ilusiones de Javier se hicieron añicos. Se dio cuenta de la amarga verdad de que la fachada de cabeza de familia y autoridad de la que él y doña Carmen siempre se enorgullecían era en realidad un castillo construido sobre arena. Ese castillo estaba sostenido completamente por el dinero y el sudor de Elena. Cuando ella decidió retirar esos pilares, todo se derrumbó instantáneamente. Él no tenía nada. Este apartamento, aunque estaba a su nombre, era solo una caja de hormigón vacía sin valor de uso si faltaba la mano cuidadora de la esposa a la que acababa de golpear cruelmente anoche. Javier dejó caer los brazos, la carpeta cayó al suelo, esparciéndose junto a las sucias fotos de la infidelidad. Su arrogancia y su machismo desenfrenado habían sido completamente derribados por el cálculo frío y decidido de su esposa. Comenzó a probar el sabor del miedo extremo, el miedo de un parásito que ahora es despojado de toda su fuente de vida, expuesto su verdadero rostro vil ante la luz. La sensación de pérdida repentina y la cruda verdad que caía sobre él hicieron que Javier se derrumbara por completo. Cayó de rodillas al suelo, agarrándose la cabeza con las manos, despeinándose el pelo engominado. El miedo superó toda razón. Si se divorciaba, perdería a Elena, perdería a él, cajero automático que siempre había cargado en silencio con todos los gastos de la familia. No solo eso, si estas fotos de infidelidad junto con los documentos que probaban que él había estado sacando dinero de su mujer se presentaban en el punto esa vía, juzgado, sin duda perdería todo en la batalla por la división de bienes. Peor, aún, si Elena enviaba estas pruebas a la empresa, su carrera como comercial terminaría, su reputación quedaría manchada, no tendría cara para mirar a sus compañeros. Tenía que pedir perdón a toda costa y retenerla. Se dijo, Javier en un pánico extremo. Se abalanzó sobre el teléfono móvil en su bolsillo,
Sus dedos temblorosos buscaron torpemente el número de Elena en la agenda. El punto cara, tono del teléfono sonaba largos segundos. Cada pitido era una vez que el corazón de Javier se encogía por miedo a que ella no respondiera. Al quinto tono, al otro lado finalmente alguien descolgó, pero no hubo ningún saludo, solo un silencio aterrador. Javier se apresuró a hablar, su voz rota y sollozante cargada de súplica. «Cobarde, Elena, cariño, por favor. Me equivoqué 1000 veces, 1.000.000 de veces. ¿Dónde estás? Vuelve a casa, por favor. Estoy de rodillas aquí, te pido perdón. Pégame, insúltame todo lo que quieras. Solo te pido que no me dejes. No hagas esto. No puedo vivir sin ti». Javier lloraba a moco tendido por teléfono mientras se arrodillaba en el frío suelo de baldosas en medio del salón vacío. Las lágrimas del arrepentimiento, tardío, y la cobardía rodaban por su rostro. Golpeaba la cabeza contra el suelo, como si Elena estuviera justo delante de él, suplicando perdón continuamente. Desde el otro lado de la línea, la voz de Elena sonó calmada, clara y fría como el hielo. «No hace falta que actúes más. Tu arrepentimiento ahora no nace de que me quieras, sino de que te duele la tarjeta de crédito que te acaban de cancelar. Te duele perder a la criada que ha trabajado gratis todos estos años para esa en casa. Lo que tenía que decir ya lo he dejado todo en el suelo. La ropa de tu madre y tu hermana la he sacado del armario y la he dejado intacta. No me he llevado ni un hilo de vuestra familia». Javier gritó aterrorizado. «No es así, Elena. Fui un estúpido, me dejé llevar y por eso fui infiel. Te juro que a partir de ahora cambiaré. Dejaré a esa chica. Te daré todo mi sueldo para que lo guardes. Mi madre ya es mayor, chochea. Tú eres la nuera. Ten paciencia con ella. Lucía se casará y se irá de casa, y volveremos a vivir felices como antes. Perdóname esta vez, por favor». Elena soltó una risita amarga, una risa llena de desprecio que se transmitió a través de la línea telefónica, una familia donde la suegra incita al hijo a golpear a su mujer para exigir 20.000 euros de regalo de bodas. Un marido que usa el dinero del sudor de su mujer para comprar bolsos de marca a su amante, y luego vuelve a casa y le da una bofetada a su mujer que le hincha la cara. ¿Dónde está la felicidad en una familia así, Javier? Dicen que si la mujer es buena, el marido no la defrauda. En cambio, yo me dejé la piel por esa casa, ¿y qué obtuve a cambio? Mi paciencia. No es algo para que vosotros la pisoteéis. Javier se atragantó, sin encontrar ningún argumento para defender su propia vileza y la de su familia. La verdad expuesta era demasiado cruel. Cualquier excusa se volvía ridícula y descarada. La voz de Elena se volvió increíblemente firme. «Esta llamada es la última vez que hablo contigo. A partir de ahora, cada uno, por su lado. La demanda de divorcio ya la he firmado. Las pruebas de infidelidad y las facturas de los bienes también he presentado una copia en el juzgado. Espera al día del juicio para resolverlo. Ocúpate de tu propia vida. Adiós». El pitido seco sonó, cortando la conversación. Javier miró atontado la pantalla del teléfono que indicaba la desconexión. Se apresuró a volver a llamar, pero solo recibió el aviso de que el número no estaba disponible. Elena había bloqueado su número para siempre. Javier dejó caer el teléfono al suelo. Se quedó allí arrodillado e inmóvil en medio del salón completamente vacío, rodeado de 4 paredes mudas. El arrepentimiento tardío ahora era como un veneno que roía cada célula de su cuerpo. Él mismo había tirado el plato de comida lleno. Había perdido a la esposa más trabajadora y virtuosa. Dentro de un momento, cuando doña Carmen y Lucía terminaran su sesión de spa y volvieran a casa, enfrentándose a esta escena de casa vacía, quién sabe qué tormenta seguiría cayendo sobre esta familia podrida. Javier cerró los ojos con fuerza, sin atreverse a imaginar la cara de horror de su madre al saber que su nuera obediente había arrasado con los bienes y se había ido con la demanda de divorcio. El precio a pagar por traición
y el hábito de ser un parásito descarado finalmente había aparecido, justo ante sus ojos, cruel y sin oportunidad de enmienda. Después de bloquear el número de Javier, busqué una pequeña cafetería tranquila, en una callejuela de Malasaña, y pedí una infusión de manzanilla caliente. Necesitaba un espacio tranquilo para recuperar el equilibrio después de las tormentas que acababan de pasar. Sentada mirando las hojas amarillas caer esporádicamente fuera de la ventana, mi corazón se sentía ligero. Esta batalla no la había librado con grandes armas, pero su poder destructivo fue suficiente para derribar toda la arrogancia de quienes me habían pisoteado. Esa misma tarde, la señora Rosa, la vecina que vivía puerta con puerta con nosotros, me llamó por teléfono. La señora Rosa era una maestra jubilada muy amable, que antes solía charlar conmigo y sentía mucha lástima por mi difícil situación como nuera. A través de su voz de pánico mezclada con asombro, pude imaginar perfectamente la escena caótica y tragicómica que tuvo lugar en el apartamento 804 al mediodía. Según contó la señora Rosa, a las 12 en punto, doña Carmen y Lucía volvieron del centro comercial cargadas con bolsas de compras. Las dos acababan de hacerse tratamientos de belleza en el spa, con la piel de la cara tensa y brillante, riendo alegremente y haciendo eco en el pasillo. Lucía llevaba un vestido nuevo, probándoselo continuamente y preguntándole a su madre si era adecuado para llevarlo en la presentación a la familia de su novio. Doña Carmen, por su parte, presumía alegremente de que esta tarde me obligaría a soltar los 20.000 euros. Como fuera, si no, me echaría de casa. Estaban absortas en sus fantasías de poder y dinero, sin saber que detrás de esa puerta de madera les esperaba una verdadera pesadilla. Cuando Lucía metió la llave para abrir la puerta, incluso gritó hacia adentro ordenándome que le trajera agua fresca para beber. Pero en respuesta a esa llamada arrogante solo hubo un silencio espeluznante. La puerta se abrió de par en par, el bolso en la mano de Lucía cayó al suelo. Doña Carmen dio un paso adelante para empezar a regañar a su nuera por ser perezosa y no salir a recibir a su madre. Pero las palabras se le atascaron en la garganta antes de poder salir. La escena de vacío del salón golpeó directamente los ojos de las dos, madre e hija. No había televisión, no había sofá, no había ningún objeto. Doña Carmen se frotó los ojos continuamente, pensando que estaba mareada por el sol, pero al ver a Javier arrodillado en el suelo frío de baldosas, con las manos en la cabeza, abatido, se dio cuenta de que no era una alucinación. Doña Carmen corrió torpemente hacia adentro, con voz temblorosa y rota. Gritó preguntándole a Javier qué le había pasado a la casa, qué ladrones habían sido tan audaces como para vaciar los muebles a plena luz del día. Javier no respondió, solo señaló con el dedo aturdido la carpeta y la demanda de corto a divorcio que estaban tiradas en el suelo. Lucía corrió a recoger los papeles para verlos. Al ver las fotos de Javier abrazando a su amante, entrando en el hotel, Lucía se sobresaltó. Pero lo que más le importaba no era la felicidad rota de su hermano, sino el extracto bancario sin un euro y el aviso de recuperación total de mis bienes. Lucía gritó indignada preguntándole a Javier de dónde iba a salir ahora su regalo de bodas de 20.000 euros. Lloró a gritos reprochando a su hermano por ser tan estúpido de dejar que su mujer se llevara todo el dinero y huyera, arruinando su plan de casarse con un rico. El egoísmo de la hermana pequeña, mimada desde la infancia, se reveló tan claramente que era cruel. En cuanto a doña Carmen, cuando terminó de leer la lista de bienes y las pruebas de infidelidad de su hijo, retrocedió tambaleándose unos pasos. Este shock era demasiado grande para la resistencia de una mujer anciana, orgullosa y arrogante. Se dio cuenta de que la autoridad de la que siempre presumía, el lujoso piso que siempre mostraba a sus parientes del pueblo, en realidad todo había sido construido por la nuera a la que despreciaba. Ahora que ella se lo había llevado, a ella y a su hijo, no les quedaba nada más que un montón de basura de mentiras. Doña Carmen se llevó la mano al pecho, jadeando con dificultad. La tensión se
Disparó haciendo que su cara se pusiera roja intensamente y luego cambiara repentinamente a pálida. Señaló a la cara de Javier con la intención de soltar insultos al hijo descarriado que había destrozado esta familia, pero sus piernas de repente flaquearon. Doña Carmen cayó al suelo, desmayándose en medio de los gritos histéricos de Lucía y el pánico extremo de Javier. Al oír el gran ruido, la señora Rosa y varios vecinos corrieron apresuradamente. Al ver la escena de doña Carmen inconsciente, todos se apresuraron a ayudar, llamando inmediatamente a una ambulancia para llevarla al hospital. El piso que normalmente resonaba con los reproches y críticas de la suegra, ahora se había convertido en el escenario de una tragedia que ellos mismos habían escrito y dirigido. Al escuchar a la señora Rosa contar la historia, le di las gracias en voz baja por ayudar a llevar a doña Carmen al hospital. Al colgar el teléfono, tomé un sorbo de la manzanilla ya fría. No había regodeo ni burla, tampoco había compasión ni tristeza. Solo sentía que todo en este mundo sigue la ley de causa y efecto. Lo que siembras, recoges. Su codicia sin fondo y su crueldad, finalmente, habían resultado contraproducentes, cortándose las manos con el mismo cuchillo que pretendían usar para hacerme daño. Me levanté tranquilamente, pagué la cuenta y salí de la cafetería, dirigiéndome hacia el pequeño apartamento de alquiler que acababa de reservar para empezar mi nueva vida. A la mañana siguiente me puse un elegante vestido de oficina azul claro, me maquillé ligeramente y pedí un taxi para ir directamente a los juzgados de familia, con todos los documentos que probaban la violación del régimen matrimonial por parte de Javier, junto con las facturas claras sobre el origen de los bienes. El abogado que contraté me ayudó a completar el trámite de presentación de la demanda de divorcio contencioso rápidamente. Al salir por la puerta del juzgado, mirando al cielo despejado sin una nube, supe que había pulsado oficialmente el botón de inicio para la etapa final del viaje, para recuperar mi libertad. Pero la cosa no terminaba ahí. El castigo para el traidor no solo residía en perder a su esposa trabajadora y una gran cantidad de bienes. Durante el proceso de recolección de pruebas con el detective privado, también descubrí otra verdad terrible relacionada con el trabajo de Javier. Javier era comercial y para tener la gran suma de dinero para comprar marcas y mantener a su amante, había estado desviando en secreto el dinero de las comisiones de proyectos de la empresa y al mismo tiempo recibiendo sobornos de subcontratistas para introducir materiales de baja calidad en las obras. Eran comportamientos que violaban gravemente la ética profesional y tenían indicios de violar la ley. Yo no era una persona tan despiadada como para querer arruinar la vida de alguien. Pero recordando la bofetada que me dejó aturdida esa noche, recordando la cantidad de dinero de mi sudor y lágrimas que él tiró por la ventana para una mujerzuela, decidí no tolerar el mal. Un individuo corrupto desde la ética familiar hasta la ética laboral debía asumir la responsabilidad ante la ley y la sociedad. Empaqueté cuidadosamente el expediente con todas las pruebas de irregularidades financieras, imágenes de las transacciones sospechosas de Javier con socios en bares, junto con una carta anónima explicando claramente el asunto. Utilicé un servicio de mensajería urgente para enviar este expediente directamente a la Cumtuar, mesa del director ejecutivo de la empresa donde trabajaba Javier. Ese mismo día, la empresa de Javier tuvo una reunión general de personal increíblemente tensa. El director ejecutivo tiró el expediente sobre la mesa de cristal con un golpe seco, exigiendo que el Departamento de Recursos Humanos y Contabilidad formaran inmediatamente un equipo de inspección para revisar todos los proyectos a cargo de Javier. Las pruebas que envié eran tan claras y afiladas que Javier no tuvo ninguna escapatoria para negarlo. Delante de todos sus colegas, la máscara de un comercial exitoso y dinámico fue arrancada, revelando la cara de un malversador que vaciaba la empresa para satisfacer placeres carnales baratos. Esa misma tarde, Javier recibió la decisión de despido inmediato. Incluso la empresa le exigió que indemnizara la totalidad del daño económico causado. Sí, no, pasarían el expediente a la policía para iniciar acciones penales. Javier
Abrazó la caja de cartón con algunos objetos personales triviales, saliendo cabizbajo del edificio de oficinas bajo las miradas de desprecio y los murmullos de quienes una vez fueron compañeros cercanos. Acorralado, sin casa, sin dinero, sin trabajo y cargando con una enorme deuda de indemnización, Javier era como un animal salvaje buscando el último salvavidas. Cogió un taxi y fue hasta el apartamento de lujo de su amante. Golpeó la puerta ruidosamente, suplicándole que le dejara quedarse un tiempo, incluso pidiéndole prestado dinero cobardemente para compensar a la empresa. Como la vida es muy realista, el tipo de amor construido con bolsos de marca y cenas caras en restaurantes no tiene lugar para compartir las penas. La joven y guapa amante abrió un poco la puerta, mirando a Javier con ojos fríos de pies a cabeza. Al saber que Javier ahora era solo un hombre sin blanca que se enfrentaba a la cárcel, ella cambió de actitud inmediatamente. Tiró la chaqueta de Javier al pasillo, insultándolo en voz alta, llamándolo mantenido, inútil, y cerró la puerta de golpe, dejando a Javier gritando y suplicando. Desesperadamente, esa puerta permaneció cerrada, encerrando dentro las falsas promesas de amor eterno. Javier vagaba por las calles iluminadas de Madrid. Su silueta tambaleante se proyectaba en el asfalto mojado tras un chaparrón repentino. Una vez tuvo un hogar sólido que lo protegía de la lluvia y el sol, tuvo una esposa dispuesta a sacrificar todo por él. Pero la codicia y el egoísmo le hicieron destrozarlo, y todo con sus propias manos. Ahora, enfrentándose al precio demasiado alto a pagar por la traición, comprendía lo que era la desesperación extrema. Mientras tanto, en otro rincón tranquilo de la ciudad, yo estaba sentada en el pequeño apartamento que olía a aceites esenciales de hierba limón, pasando las páginas de libros sobre diseño de moda, preparándome para los brillantes planes que me llamaban desde el futuro. 3 meses después del día que dejé ese apartamento vacío, el juicio de mi divorcio con Javier tuvo lugar oficialmente. Al entrar en la sala del tribunal, elegí un traje elegante y discreto. Mi pelo corto y rizado enmarcaba mi rostro radiante, tranquilo. Mis padres también vinieron desde el pueblo para asistir al juicio y animar a su hija. Me cogieron fuerte de la mano, sus ojos llenos de dolor, pero también de orgullo, porque me había atrevido a ser fuerte y dejar un matrimonio tóxico. Al otro lado del pasillo, Javier parecía visiblemente demacrado. Su cara estaba demacrada. Sus ojos hundidos y con ojeras revelaban el cansancio de los días luchando con las deudas y el desempleo. Sentada junto a Javier estaba doña Carmen. Desde el día que le dio el ataque y se desmayó, su salud había disminuido visiblemente. Su pelo estaba más de la mitad blanco, la arrogancia, el despotismo habituales habían desaparecido por completo, reemplazados por la esponta, apariencia encogida y miserable de una mujer que se da cuenta de que se ha equivocado hasta el punto de no tener remedio. Lucía no asistió, quizás porque su boda se había cancelado debido a que la familia del novio se enteró de la historia de la familia inculta y estafadora, que exigía dinero de regalo, con pruebas irrefutables de la infidelidad de Javier y las facturas de los bienes transparentes que proporcioné. El juez declaró la aprobación de mi demanda de divorcio. Todos los bienes como muebles, libretas de ahorro a mi nombre eran de mi propiedad legal. El apartamento, aunque estaba a nombre de Javier, debido a que había pruebas del origen del dinero para la compra por parte de mi familia, el tribunal ordenó subastarlo para devolver la cantidad aportada a mis padres, y el pequeño excedente se dividiría con Javier. La decisión del tribunal fue increíblemente justa, apagando cualquier última esperanza de doña Carmen y su hijo. El juicio terminó. Cuando mis padres y yo nos preparábamos para salir de la sala, doña Carmen corrió tras nosotros, llamándonos. Deteniéndonos, se paró frente a mi familia. Sus manos delgadas y temblorosas se levantaron para coger la mano de mi madre. Lágrimas tardías rodaron por las mejillas arrugadas de la anciana. Su voz se ahogaba, sinceramente exclamó: «Consuegros, Elena, os pido perdón. Ha sido por mi codicia, mi ignorancia y mi
mentalidad anticuada, creyéndome suegra y oprimiendo a mi nuera. He destrozado, con mis propias manos, la felicidad de mi hijo. He perdido a una nuera obediente y trabajadora. Ahora mi familia está en esta situación y es el karma que tengo que pagar. Elena, hija, te pido perdón 1000 veces. Espero que en el futuro encuentres a alguien mejor que esta familia. Javier también se adelantó, inclinándose ante mis padres y ante mí. No lloró a gritos como la noche que suplicó por teléfono, sino que su tono tenía la calma y la seriedad de alguien que realmente reconoce su error. Elena, me he equivocado demasiado. No te pido que me perdones. Solo espero que siempre mantengas la sonrisa y vivas una vida brillante. Perdona a mis suegros por haber traicionado vuestra confianza. Intentaré empezar de nuevo, pagar todas las deudas y ser una persona decente. Al ver a madre e hijo inclinar la cabeza y admitir su culpa, la última losa en mi corazón pareció levantarse. Mi propósito desde el principio nunca fue acorralarlos hasta la muerte. Solo quería que se enfrentaran a la verdad, que fueran conscientes de las consecuencias de la ingratitud. Ahora que lo habían entendido y se arrepentían sinceramente, mi corazón ya no guardaba ningún rencor. Sonreí suavemente y retiré la mano, respondiendo a doña Carmen con el último respeto. Todo ha pasado ya. Cuídense mucho usted y Javier. Solo espero que después de esto, su familia entienda el valor de apreciar a los seres queridos. Con su permiso, me voy. Cogí del brazo a mis padres, saliendo orgullosa del juzgado, dejando atrás las siluetas de madre e hijo mirándonos en silencio. El viento de otoño de Madrid soplaba acariciando mi pelo, trayendo el suave aroma de las castañas asadas. Un año después de ese día, gracias al dinero ahorrado y la cantidad recuperada de la venta del apartamento, me atreví a abrir una pequeña y encantadora boutique de moda en una calle concurrida. La tienda se llama Libertad, especializada en diseñar ropa elegante para mujeres trabajadoras. Al entrar en la tienda, el olor a tela nueva se mezcla con la cálida luz amarilla, creando un espacio lleno de vitalidad. Mis padres a veces vienen del pueblo a visitarme. Al ver a su hija, económicamente independiente, siempre sonriendo y atendiendo a los clientes, se alegran visiblemente. Ya no hay noches en vela llorando en secreto, ni comidas amargas tragándose las lágrimas. He reescrito mi vida con mis propias manos, con la mayor fuerza y orgullo. Ahora, cada mañana al despertarme, mirándome en el espejo, siempre me digo a mí misma que las mujeres nacen para ser amadas. Pero antes de esperar el amor de los demás, hay que saber hacer que tu propio cielo brille con la mayor intensidad. La libertad y el amor propio. Esa es la dote más valiosa de toda una vida. Queridos espectadores, al cerrar la historia del personaje de Elena, quizás cada uno de nosotros se sienta aliviado y muy de acuerdo con la solución decidida de esa mujer llena de coraje. Ciertamente, la paciencia es una virtud muy valiosa que ayuda a mantener la paz familiar. Pero quizás a través de esta historia nos damos cuenta de que la paciencia solo tiene valor real cuando se entrega a quienes saben apreciarla, apretar los dientes y soportar la codicia desmedida y el abuso arrogante no es un sacrificio noble, sino que sin querer es la mayor crueldad hacia uno mismo. Al mismo tiempo, a través de esto, también vemos claramente la importancia de la independencia y la autonomía. Solo cuando se es dueño de las finanzas, dueño de la propia vida, la mujer tiene el coraje suficiente para levantarse con orgullo y proteger su dignidad, saliendo de un matrimonio tóxico de la manera más orgullosa y brillante. Además, la ley del karma en la vida es increíblemente justa. Aquellos que están acostumbrados a vivir de los demás, siendo ingratos y engañosos, tarde o temprano tendrán que enfrentarse a la pérdida extrema causada por sus propias manos. Mujeres, recordad siempre que un hogar solo es un hogar cuando se construye con amor y respeto. Nunca dejéis que la resignación ciega os convierta en una sombra pálida en vuestra propia vida. Muchas gracias, queridos espectadores,
por dedicar su valioso tiempo a escuchar la historia completa de hoy. Les deseo a todos mucha salud, paz y felicidad en la vida.